Les doy la bienvenida a IA al Día. Este es un espacio donde hablamos de inteligencia artificial de forma clara, crítica y aterrizada a la vida real. Este podcast existe para ayudarte a entender qué está pasando de verdad con la inteligencia artificial, qué es señal y qué es ruido, y cómo estos cambios te impactan a vos en tu trabajo, en tu vida, en las empresas y a la sociedad. Cada semana analizamos noticias, tendencias y casos reales para que puedas estar al día con esta revolución tecnológica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Pardo, estoy aquí con Jaime Figueres y si bien casi siempre, hemos sido tres, Sí. hoy estamos nosotros dos. Un saludo a Alejo, que no nos acompaña en este episodio, pero estamos felices de estar de regreso con otro episodio de IA al Día. Hoy vamos a tocar un tema que creo que tiene que ver también como con subtemas que hemos tocado en los episodios anteriores y que no pierde relevancia, así que probablemente es algo que vamos a seguir hablando. El tema principal del día de hoy es la brecha de adopción, y cuando hablamos de eso hablamos de género, generaciones y el riesgo real de quedarse atrás. Quedarse atrás. Sí. Un poco, ¿verdad? Como respondiendo a ese sentido de alarma, pero también a ese sentido de esa capacidad todavía de reacción. Que un poco, digamos, de lo que hemos ido viendo, siento que eso es algo que está ahí. Es como, está bien preocuparse, pero todavía hay tiempo para ocuparse de alguna forma. Sí, es como un fantasma siempre permanente de qué tengo que hacer y si estoy muy atrás o no estoy muy atrás, pero sí, vamos a verlo en detalle. Exactamente. Esto tiene que ver también con algunas noticias que han sucedido en los últimos días, por lo que vamos a hablar un poco de eso también. A ver, tal vez para empezar con la parte de noticias de una vez. El trabajo intelectual ya no es seguro, pero los datos aún no lo confirman. ¿De dónde viene eso? Bueno, recientemente se habló del colapso y los datos reales del mercado laboral. Citrini Research publicó un ejercicio de pensamiento que se viralizó porque describe el futuro en un escenario del 2028, es de aquí a 2 años, Sí. con 10,2% de desempleo, la bolsa caída un 38% y una espiral de desplazamiento, donde los más afectados son los trabajadores del conocimiento. Entonces, bueno, esta información se viralizó todavía más, se hizo más grande porque fue la portada de Fortune y además ha recibido reacciones importantes. Pero bueno, al mismo tiempo Anthropic también publicó un reporte propio a nivel laboral, donde dice que no hay evidencia sistemática de un aumento en el desempleo de los empleos más expuestos a inteligencia artificial, pero sí hay preocupación, y es que los jóvenes de entre 22 y 25 años tienen un 14% menos de probabilidades de ser contratados en empleos expuestos a inteligencia artificial, o sea, 14% menos que hace 3 años. Correcto. Tal vez, Jaime, hablemos primero de qué son los empleos expuestos a inteligencia artificial. Sí, hay un concepto que se utiliza mucho en los laboratorios porque prácticamente todos los laboratorios de IA avanzada, por lo menos los norteamericanos, vas a notar que no solo hay departamentos para la investigación de la inteligencia artificial como modelos fundacionales, sino que también hay otros departamentos que tienen que ver con áreas de afectación, ¿verdad? Entonces hay equipos de superalineación, que creo que los hemos mencionado en episodios anteriores, que son los que se enfocan en eh, prepararse para que cuando la inteligencia artificial pase a una inteligencia artificial general o superinteligencia, cómo alinear ese modelo para que no se escape, por decirlo de cierta forma, ¿verdad? Que no deje de trabajar en función al ser humano. Hay otros departamentos que tienen que ver con impactos económicos, impactos laborales, impactos educativos, desarrollos de nuevos proyectos y demás. Uno en específico es el de impacto laboral, que por ejemplo tanto OpenAI como Anthropic tienen laboratorios o equipos de investigación bastante fuertes en ese aspecto. Google también tiene sus equipos en esa línea de intervención. Google, de hecho, se enfoca más como en el concepto de inteligencia artificial sostenible o responsable y ahí incorporan la parte laboral. Entonces, si bien estos dos laboratorios tienen sus proyectos de investigación, también tienen un proyecto conjunto que se llama el GDP Evolve, que GDP que es Producto Interno Bruto, y la evaluación de si un sistema puede realizar actividades que son
o económicamente viables, Ujú. ¿verdad? Por decirlo en sencillo, si la IA puede realizar lo que puede hacer un humano, que gana un salario por realizar esa labor. Entonces, dentro de esa lógica, lo que se trata de medir, y hay diferencias entre los laboratorios, es qué tan expuesto está un trabajo a la inteligencia artificial. Entonces, la exposición se puede entender por distintos niveles. Eh, una forma de entenderlo es si está expuesto en el sentido de que las tareas que componen ese trabajo em, pueden ser realizadas por algún tipo de funcionalidad o de modelo de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si hay ciertas tareas que nosotros hacemos con la vista, ¿verdad? Entonces, ese estaría expuesto ante visión computacional, por ejemplo. Se mide por grados, ¿verdad? Se mide por grados. Digamos, esta tarea puede ser Va a depender del documento de investigación. ya. Normalmente lo que se hace es agarrar un trabajo, ¿verdad? Digamos una abogada, por ejemplo. Entonces vos agarras una persona que está licenciada en Derecho. Esa persona realiza, dependiendo de su especialidad, distintas labores, ¿verdad? Escuchar a un cliente, hacer investigación sobre normativa o leyes o encontrar jurisprudencia, emitir criterios jurídicos, asesorar, ¿verdad? Entonces esa labor se compone en tareas y esas tareas se componen en microtareas. Y esas microtareas, cuando ya las reducís a cómo las procesa el cerebro, a veces es captar información de forma visual, resumir información, Ujú. hacer análisis crítico, redactar, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, cuando lo empezás a desgranar en esa pequeña y delgada línea, digamos, de microtareas, hay funcionalidades o capacidades de la IA que pueden realizar esa labor. Entonces uno lo que va midiendo es qué tan expuesto está cada una de las tareas a una funcionalidad, un modelo fundacional. Y después te devolves. Empezás a sumar todo eso hasta más o menos ver en qué porcentaje de esas microtareas, ¿verdad? Si Ujú. las tareas son 100, Ujú. si 80 esas están expuestas, entonces es un trabajo que está 80% expuesto a Ujú. ser reemplazado. Esa es una opción. Ujú. La otra, que es la que se ha puesto más de moda, que tiene que ver con si ser un poquito más detallado en una cosa es que la inteligencia artificial lo puede hacer, porque eso lo puedes medir en un laboratorio donde tenés todas las facilidades de adopción, Ujú. ¿verdad? Tenés la infraestructura, tenés el equipo, tenés el sistema de inteligencia artificial, tenés los investigadores, las personas que pueden programar el sistema para que realice una tarea dada, y otra cosa es la adopción en la vida real. Ujú. ¿Verdad? Entonces, esta investigación de Anthropic es muy interesante porque ellos lo que hacen es medir ambos espectros. Ujú. Miden qué cosas puede hacer la IA, que esto también lo realizan en conjunto con el GDP Ival con OpenAI, pero después miden, según lo que ellos están viendo en el uso de Claude, que es su modelo fundacional, eh, si realmente el uso va de acuerdo a las capacidades. Ujú. ¿Verdad? Entonces, Ujú. parte de lo que ellos están arrojando en esa investigación es que si bien los modelos van muy avanzados en capacidades, la adopción es muchísimo más lenta y por lo tanto los trabajos en teoría que deben estar expuestos no están siendo sustituidos a la velocidad que ellos esperaban que sucediera. Ujú. Pensaban que eso es más rápido todavía. Sí, Ujú. pero hay que entender también un tema aquí muy importante y es que esos laboratorios se están enfocando en optimizar principalmente el desarrollo o el trabajo del programador o la programadora. Ujú. Pero ese es como el primer trabajo a sustituir. ¿Por qué? Porque de eso está compuesto su equipo de trabajo en el laboratorio. Ujú. Ya si estos sistemas un sistema de inteligencia artificial empieza a redactar código, a hacer investigación de machine learning, eh, a colaborar en el desarrollo de inteligencia artificial, pues ahí es donde se genera una explosión de inteligencia porque estos sistemas Ujú. empiezan a hacerse cada vez más inteligentes de forma Ujú. constante. Ujú. Entonces ellos están empezando por ahí, pero como un tema de impacto social están midiendo qué tanto eso se está empezando este, a difuminar Ujú. o a extender en otras áreas del Ujú. conocimiento. Tengo dos preguntas, me surgen. Sí. Una, antes estabas hablando, digamos, como de modelos éticos que tienen que ver con empleo, ¿verdad? Sí. Esta mención.
que eso en realidad no implica, es decir, no es como que hay empresas que dicen, bueno, si bien sabemos que esto podemos sustituirlo con inteligencia artificial, no lo vamos a hacer para que usted no pierda su trabajo. Correcto. Ese nivel no es ética, sino es más bien como Es consideración. como bueno, se le llama inteligencia artificial responsable. Eso existe, digamos, si hay empresas que toman esa decisión, digamos, si bien podemos contratar esta herramienta, podemos empezar a utilizar esto, no lo vamos a hacer para que ustedes se mantengan con su trabajo. Creo que es un mixto porque realmente nunca es tan blanco y negro, Ujú, pero sí hay una tendencia de lo que se llama inteligencia artificial responsable. Recordemos que cuando se habla, por ejemplo, de principios éticos o principios de la inteligencia artificial, normalmente esto viene de documentos de la era de la inteligencia artificial clásica o predictiva, que es antes del 2022, ¿verdad? Entonces muchos de esos principios se aplicaban únicamente a ese tipo de inteligencia artificial. Hoy en día es más difícil o más complejo aplicarlo a inteligencia artificial generativa porque es otro funcionamiento, es ujú, otro flujo. Em, Dicho eso, la forma en la que se ha tratado de ver cómo hacer o cómo contrarrestar un aceleracionismo intenso, donde hay un grupo, y es un grupo bastante poderoso a nivel mundial de multimillonarios y políticos, principalmente en Estados Unidos, que se le llaman aceleracionistas porque lo que creen es que hay que acelerar el avance tecnológico independientemente del costo, ujú, y costo financiero, costo humano, porque eventualmente eso va a resolver todo. ujú, Hay otra tendencia que es más, se le llama inteligencia artificial responsable, que lo que busca es tratar de entrarle un poquito, llegarle con un enfoque un poco más balanceado. ujú, ¿Qué entra dentro de ese balance? Por ejemplo, entender de que efectivamente hay ciertos trabajos que desaparecen, ¿verdad? Creo que lo hemos mencionado, que si mi trabajo se resume a una tarea y esa tarea yo la puedo hacer más eficiente, pues tiene ese sentido lógico que esa tarea eventualmente se automatice. ujú, Pero la lógica ahí es no irnos inmediatamente por el tema de los despidos, sino más bien procesos de reconversión, procesos de reeducación, ujú, el rediseño de flujos organizacionales, entender de que muchas personas que hoy realizan una labor pueden realizar una labor tal vez de mayor valor social o de ujú, mayor impacto para la experiencia del usuario, el ujú, cliente final. ujú, Y hay toda una serie ahí de metodologías o frameworks de implementación que nuevamente tenemos 3 años, 3 años y medio desde que se lanzó ChatGPT 3, que fue el primero de todos estos modelos. Muchas de estas metodologías todavía están en prueba. ujú. No es como que existen las mejores prácticas de cómo implementar la inteligencia artificial. Claro, bueno, y eso me lleva a la segunda pregunta, que es un poco, digamos, este dato de que el 14%, de que los jóvenes de 22 a 25 años tienen un 14% menos de probabilidad de ser contratados en empleos expuestos a inteligencia artificial, Sí. en relación con hace 3 años. Que, o sea, el joven, donde ya tal vez no cabemos nosotros tan claramente, Solo eh, espíritu joven. ¿qué puede hacer con esta información? O sea, ¿qué quiere decir en la práctica, en la vida real? Sí, bueno, eso viene como a llover sobre mojado. Nosotros ya, esta investigación del 14% de caída en el empleo de personas recién ingresadas viene del mismo estudio de Anthropic. Nosotros ya habíamos conversado aquí en episodios anteriores otras dos mediciones, una que era una caída del 18% eh, y otra para este año que ronda el 25%, es decir, que una de cada 4 personas que sale de la universidad pues no logra Ujú, eventualmente conseguir empleo. ujú, Em, Esa parece ser la tendencia. ujú, Lo que estamos viendo es que aún así, por ejemplo, si uno ve el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, sigue creciendo y de hecho ya están midiendo, sobre todo desde el Fed, digamos, ujú, ¿verdad? Que es como la parte central de económica de Estados Unidos, están midiendo qué tanto ese porcentaje responde a la inversión en inteligencia artificial, ¿verdad? Y se calcula que el crecimiento que está teniendo en ese momento prácticamente todo es, ujú, o ese excedente es por inversión en inteligencia artificial. Em, pero eso no se está reflejado necesariamente en distribución de riqueza. ujú, Em, Visto desde la perspectiva empresarial, tiene mucho sentido que si yo ahora puedo potenciar mi equipo existente con herramientas de inteligencia artificial que producen contenido, y por contenido podemos hablar de informes, reportes,
análisis, Ujú. imágenes, presentaciones, ¿verdad? Los famosos documentos que van de un departamento al otro. Si todo eso lo puede hacer la inteligencia artificial, al final lo que yo necesito no es más gente haciendo eso, sino personas que tengan la expertise para definir si esos contenidos están bien o no, Ujú. ¿verdad? Entonces, la tendencia, por lo menos inmediata, que estamos viendo es que las empresas lo que están empezando a buscar es retener talento que ya tiene expertise, Ujú. más que contratar personas Ya. nuevas. Ujú. Ahora, ¿qué pueden esperar gente que está empezando la universidad o saliendo del colegio o que va por la mitad de la universidad ya en una carrera o que está a punto de graduarse? Definitivamente va a ser un momento muy tenso en cuanto al acceso al empleo, Ujú. em, pero eso implica, independientemente de si la persona va a tener un camino fácil o no, implica que esas personas tienen que ser altamente alfabetizadas en temas de inteligencia artificial, o sea, no serlo sería un error. Ujú. Y por el otro lado, empezar a evaluar la creación de sus propios negocios, ¿verdad? Ujú. Que en ciertos países de Latinoamérica hay más cultura emprendedora que en otros. Creo que sí hay que quitarse ese mito del gran unicornio, ¿verdad? Que es esta empresa que aumenta una evaluación a millones de dólares muy rápido, sino más bien empezar con entender de que la inteligencia artificial hasta cierto punto nivela la cancha, ¿verdad? Si vos estudiaste leyes, para seguir con el mismo ejemplo, Ujú. tenés hoy en día muchas herramientas que te pueden permitir competir con un bufete tradicional. Si estudias marketing, puedes competir perfectamente con una empresa 20 veces más grande. Y así para prácticamente todas las áreas del Ujú. conocimiento. Es un gran nivelador de la cancha. Ujú. Ujú. Pero no todas las personas cuando van desarrollando paralelamente habilidades que son útiles para el mundo emprendedor, ¿verdad? Claro. Entonces, de Ujú. pronto, ese sería un buen aspecto a considerar. Claro, ok, bien. Ujú. Hemos hablado de infraestructura también hace 2 episodios, hablamos de eso con Hubert World Bank. Vargas, exactamente, de MISIT. Em, y bueno, hay novedades en Estados Unidos, algo me parece muy relevante. La Casa Blanca obligó a Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y XAI a firmar un documento que se llama Ratepayer Protection Pledge. Es un compromiso voluntario Sí. de que las empresas eh, se encarguen de pagar ellos mismos la electricidad y la infraestructura de sus data centers sin trasladar esos costos a los hogares estadounidenses. Y eso tiene sentido también cuando se ven los ingresos que están recibiendo empresas como Nvidia, que recientemente reportó el ingreso de más de 68.000 millones en un solo trimestre, que eso representa un crecimiento del 73% interanual. Sí. Eh, Que para una empresa de esa escala es mucho. Sí, o sea, es decir, que ya es grande y esto todavía sigue siendo impresionante, con Sí. ese tipo de números. Em, Estos son, o sea, en realidad están poniéndole la mesa pareja a los grandes actores de inteligencia artificial con respecto a esto. Habíamos hablado de los costos Ujú. que puedan tener los data centers, ¿verdad? Sí. Em, y esto, digamos, se puede leer como, no hay por qué, digamos, ofrecer más ventajas a este tipo de empresas. ¿O cómo Creo, se puede leer? sí, creo que la señal aquí es que no se está deteniendo para nada la inversión en inteligencia artificial. Ujú. Tal vez empezar por la primera noticia que vos mencionabas. Este acuerdo em, que se llama el Ratepayer Protection Pledge Ujú. es un compromiso voluntario para que los grandes laboratorios en Estados Unidos, o por lo menos no solo los laboratorios, sino los dueños de data centers, que son Amazon, Google, Meta, que es Facebook, WhatsApp, Instagram, Ujú. Microsoft, OpenAI, que son las patas de ChatGPT, Oracle y XAI, que es la de Elon Musk, que es la dueña de X, que antes era Twitter, que Ujú. también es Grok. Em, Uno de las preocupaciones que hay en este mundo de inversión en infraestructura es la presión social que va a empezar a verse por reflejo de esta inversión con los data centers. Ujú. Es decir, porque digamos de parte de la ciudadanía. Sí, correcto. Ajá, porque de Vos repente genera decís eso, unos cambios en los costos de los servicios. no solo eso, sino porque, a ver, digamos, hay
son muchas variables, pero por ejemplo, obviamente está el tema del empleo, que lo hemos mencionado muchas veces. A medida que vaya a haber mayor afectación en el empleo, pues hay un resentimiento social justificado. Ese resentimiento tiende a expresarse a través de manifestaciones o actos en el mundo físico. Y la tangibilización, digamos, de la inteligencia artificial es el data center. Además, el data center es bastante concho como expresión, digamos, de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a la hora de anclarse en una comunidad, son galerones enormes que producen mucho ruido, que absorben mucha electricidad, que puede aumentar los costos de las tarifas locales, que tienden a requerir mucha agua, entonces también están haciendo extracción de recurso hídrico, normalmente de fuentes de agua cercanas, ¿verdad? Entonces empieza a tocar temas muy sensibles en la ciudadanía. Incluso, por ejemplo, ahorita el Colossus, que es lo mencionamos en el primer episodio, que es este data center gigante que construyó Elon Musk en Memphis, tiene no sé cuántas demandas de parte de los ciudadanos de Memphis por el ruido y por la contaminación. Es tan grande que él instaló de forma ilegal, porque no tenía permisos, un montón de generadores que lo que utilizan es carbón o gas. Pero eso también produce no solo contaminación, sino que eso, más el sonido del data center, produce mucho ruido. Tanto así que construyeron le llaman como una barrera de sonido gigante, que es como construir una pared gigante. Pero en Memphis, de hecho, hay muchos memes que incluso le llaman como la barrera de sonido de Temu, porque No funciona. no funciona. Ajá. Invirtieron millones de dólares en ella. Entonces, lo que dicen es eso, que genera afectación. Entonces, esta es una medida del gobierno para permitir lograr dos cosas. Uno, es muy inteligente de parte del gobierno de Donald Trump pasar este tipo de política porque se distancia del problema como gobierno, ¿verdad? Y no verse afectado en temas electorales. Por otro lado, empieza a cumplir un poquito de lo que estaba mencionado en el AI Act, que es el documento, digamos, de la ruta de implementación de inteligencia artificial de Estados Unidos, establecida por el gobierno de Donald Trump. Va en esa línea y lo que refuerza también es como, ok, ustedes van a poder seguir invirtiendo y metiendo su CAPEX, que es la capacidad de inversión, digamos, de la utilidad anual en data centers, en infraestructura, pero también tiene que tener cierta responsabilidad los votantes, sobre todo en temas de ese tipo. Dicho eso, esta es una señal que nos dice que se va a seguir dando esa inversión. Lo que está sucediendo con NVIDIA, que bueno, ahora estamos conversando como nada más para que tengan como una pequeña referencia. NVIDIA es una empresa de Silicon Valley, fundada en 1993. Empezó siendo una empresa que hacía procesamiento de gráficos en 3D para videojuegos. ¿Verdad? Entonces, a partir de eso, se convirtió en uno de los programas más importantes de GPUs, que son estas tarjetas de video para procesar videojuegos. Su principal figura es Jensen Huang. Es uno de los primeros de sus 3 fundadores. La historia de Jensen es fabulosa. Es una persona que es migrante de Taiwán. Creo que es de Taiwán. Puede que me esté equivocando. Pero él es migrante, tendría que revisar ahorita exactamente dónde viene, pero él llega a Estados Unidos, los papás lo mandan a él y a su hermano antes, él empieza a trabajar haciendo hamburguesas y termina siendo el CEO más importante del planeta en temas de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces es el famoso sueño americano. Y coincidentemente, NVIDIA estuvo muchas veces a punto de quebrar. Hay una entrevista de Jensen con Joe Rogan, que les recomiendo ir a verla, que es fascinante escucharlo. Son como 2 horas de él explicando su historia de vida. Joe Rogan no siempre es recomendable, pero en este caso. En este caso, ese episodio. No Joe Rogan, sino el episodio de Joe Rogan con Jensen. Que si es taiwanés estadounidense, ya revisé. Si es taiwanés. Es taiwanés, correcto. Sí, se hace estadounidense cuando pasa a vivir a Estados Unidos. Y
muy interesante es el crecimiento de NVIDIA porque justo donde ellos están tratando de hacer un rompimiento de tecnología, Ujú. desarrollan un GPU que curiosamente es el que necesita Google DeepMind en el 2017 para probar el paper Attention is All You Need, que eventualmente permite la existencia del Transformer, que es la tecnología detrás de la inteligencia artificial generativa. Entonces, fue una gran coincidencia. Curiosamente, uno de los inversionistas que le dio a Jensen el dinero para poder construir el procesador que eventualmente usó Google DeepMind fue Elon Musk. Porque Elon Musk dijo, claro, esto me sirve para mis vehículos. Terminó siendo una de las primeras supercomputadoras que desarrolla NVIDIA. De hecho, Elon Musk se la compra y la lleva a lo que hoy en día es OpenAI. ¿Verdad? Entonces ahí es donde se empiezan a amarrar todos estos actores. Ajá. Dicho eso, volviendo a la noticia, NVIDIA lo que reporta, número uno, ha tenido un año fabuloso y mucha gente lo que hace es estar viendo en la bolsa cómo le fue NVIDIA porque NVIDIA es el inicio donde sale el río, ¿verdad? Si sigue saliendo agua, quiere decir Es la que vamos a naciente. tener- es la naciente, por Ajá. así decirlo. Ujú. Entonces, si NVIDIA le está yendo bien, quiere decir que la apuesta en inteligencia artificial, sobre todo para la gente que está invirtiendo en bolsa, todavía se mantiene. Ese es como el gran punto de medida. ¿Cómo se sabe si NVIDIA le va a ir bien? Si todos los demás hiperescaladores, que así es como se les llama, porque son quienes están construyendo los data centers más grandes del planeta, siguen construyendo, quiere decir que los chips de NVIDIA van para esos data centers. ¿Verdad? Entonces, de hecho, Jensen mencionó en su reporte que estos hiperescaladores van a gastar $700 mil millones este año solo en infraestructura de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los superescaladores? Son Amazon, que es Amazon Web Services, el famoso AWS, Microsoft, a través de Microsoft Azure, Google Cloud Platform, que es GCP, y Meta Oracle Cloud Infrastructure o OCI. Ahí también habría que agregar Alibaba, pero también hay ciertas restricciones de acceso por ser Alibaba una empresa asiática. Pero lo que se ve es eso, que la carrera de la inteligencia artificial es más bien se sigue doblando la apuesta y así va a ser para 2026. ¿Sabes qué sería bueno para otro episodio hablar de la burbuja? De la famosa burbuja, si hay o no hay. Exactamente, la burbuja de inteligencia artificial, que yo creo que ese es un tema que igual también, ¿verdad? Porque hemos hablado un poco como de gastos y, o sea, como la verdad, como en empresas que todavía están en este momento gastando y gastando, ¿verdad? Pero bueno, que al mismo tiempo la inversión es significativa. Entonces, Bueno, si quieren revisarlo y lo podemos poner, digamos, principalmente en YouTube, donde podemos poner la descripción del episodio para que vayan a ver el documento de Citrini Research que mencionaste en el punto anterior. Ese documento es muy interesante porque ellos lo que plantean, o el autor lo que plantea es, ok, si con las señales que tenemos ahorita todo se empieza a comportar como debería comportarse, ¿qué es lo que va a suceder? Y eventualmente termina poniendo un escenario bastante pesimista para nivel laboral. Ahora, yo duré bastante en leerlo porque es un documento extenso y es bastante, o sea, se lee en lenguaje natural, cualquiera lo puede entender, incluso yo, que no soy economista. Pero es muy denso en el sentido de que te estás imaginando un mundo muy antihumano, por decirlo de cierta forma. Entonces, esa es una de las expresiones de lo que podría llegar a ser esta burbuja. Ahora, puede que sí haya una caída, digamos, a nivel de bolsa o caída a nivel de empleo. Lo que sí no hay es una burbuja en la inversión que están realizando estas empresas en data centers. Y creo que lo hemos mencionado antes porque hoy en día la demanda está en entrenar modelos y en la inferencia. Pero vienen robots, vienen celulares, vienen anteojos, vienen vehículos, vienen trenes, vienen buses, sistemas de salud completos, escuelas con inteligencia artificial. Todo eso va a requerir una demanda que hoy en día no está construida. Ok, bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Sí. Que esto tiene que ver también con información que hemos venido hablando en las últimas semanas. Ha sido una noticia bastante grande a partir de los ataques de Estados Unidos a Venezuela para sacar a Maduro. Y después en Irán. Y después en Irán, exactamente. Pero la conversación empezó con el tema de Maduro. Sí. Donde
quedó claro que el Pentágono estaba haciendo uso de inteligencia artificial a partir de herramientas, a partir de una plataforma que, digamos, estaba tenía, digamos, en el papel la prohibición para que fuera utilizada con fines militares y de Sí. defensa. Aún así, el Pentágono lo utilizó. Em, Después, eso generó una separación, digamos, entre el Pentágono Y Anthropic. y Anthropic, exactamente, Ujú. lo cual hizo que Anthropic mejorara su popularidad por los usuarios, Sí. ¿verdad? Apoyando un poco como su decisión de no ser partícipe de esto. Y entonces después eso lleva a que el Pentágono firma un contrato con OpenAI, ¿verdad? Que OpenAI de repente dicen, bueno, no importa, estamos nosotros, si quieres, no Sí, tenemos sí. problemas con eso, ¿verdad? Sin embargo, no se definieron cuáles eran los límites sobre vigilancia y autonomía letal en sistemas de inteligencia artificial. Entonces, la empresa como tal no tuvo problema en que se hiciera esta firma de contrato, pero sí empleados de la empresa, digamos, y con cargos importantes, sí dijeron, no, no me apunto a esto no va conmigo, no estoy de acuerdo, y entonces salieron. Entonces está el caso de Caitlin Kalinowski, que era la directora de robótica, Sí. y que llevaba poco tiempo de haber empezado en la empresa, venía de Meta ella, anunció su renuncia y dijo que era por un tema de principios. Sí. Ya para ese momento, el vicepresidente de Research también de AI, Max Schwarzer, había salido por lo mismo y se fue justamente Anthropic. a Anthropic. Entonces, digamos, bueno, esto está generando una cancelación a ChatGPT, ¿verdad? Que eso viene de los usuarios como tal. Ujú. Pero además también el Pentágono le puso un red flag, ¿verdad? A Anthropic, le hizo la cruz a Anthropic bloqueando Claude de contratos de defensa. Ujú. Entonces, un poco, digamos, antes estábamos hablando de inteligencia artificial responsable. Esto va como en esa misma línea también. Sí, de alguna forma, son los empleados como tal, ¿verdad? No, Sí, no, hay un tema de que, a ver, esta posiblemente la tecnología más poderosa que ha desarrollado el ser humano en toda su historia. Ujú, Tanto así que la misma tecnología entra, por ejemplo, en la categoría igual como que las bombas nucleares, de que puede ser una tecnología que eventualmente llegue a una extinción humana. Entonces, dentro de los mismos laboratorios hay personas que, si bien empezaron a investigar el tema de inteligencia artificial como científicos o científicas por tratar de resolver los grandes problemas de la humanidad, ujú, eh, pues ven una aceleración, por ejemplo, en la comercialización de estas herramientas, o sea, de que se vuelve un juguete más dentro del capitalismo. ujú, eh, y de pronto se está utilizando en tema de armamentistas, se están utilizando en guerras proxy o guerras o bombardeos directos. Y eso empieza a tocar ciertas fibras, sobre todo en aquellos investigadores o investigadoras que son más de un corte científico más que comercial. Em, Todo este proceso, de hecho, es muy interesante analizarlo desde el, digamos, la óptica de gobernanza de la inteligencia artificial, porque el momento en que Dario Amodei, que es el gerente de Anthropic, decide que ellos no van a ceder en que su sistema sea utilizado para vigilancia masiva nacional, porque eso iba a ser utilizado en el territorio estadounidense, correcto, o en armas autónomas. Lo que estás teniendo es que un gerente de una corporación le está poniendo las reglas al gobierno, ujú, ¿verdad? Y en buena teoría los gobiernos son los que tienen que poner las reglas, porque los gobiernos son electos democráticamente, los gerentes de las empresas no. ujú, Este, el tema es que en este momento particular, este laboratorio no está tan de acuerdo con el gobierno que está electo, ujú, ¿verdad? Pero si fuera al revés, la discusión sería muy distinta, ujú. ¿verdad? Si lo que consideramos el lado ético estuviera del lado del gobierno y no de la corporación, pues la gente estaría hablando mal de la corporación, y porque está teniendo abusos de poder y demás. Y te han pasado muchas veces en muchos Correcto, sí, ámbitos. ha pasado. Hay un episodio que recomiendo también por si quieren ir a escucharlo, que es un podcast que se llama The Artificial Intelligence Show, o el show de la inteligencia artificial, está en inglés, que es de Paul Rotzer y Mike Caput. Ellos son dueños de una consultora que se llama SmarterX en Estados Unidos. Y ellos hablan un episodio de 40 minutos de temas específicos de toda esta situación, incluso
viendo, por ejemplo, que un inversionista de Anthropic, Peter Thiel, es asesor de Donald Trump, también es inversionista en Palantir, que es la empresa que está utilizando Claude para temas bélicos. Ajá. Y es uno de los grandes financistas de la campaña de Donald Trump, ¿verdad? Entonces también ahí uno puede aprender un poquito cómo se empieza a mover tras bambalinas todo ese tipo de situaciones. Hay que notar varias cosas. Número uno, que OpenAI lograr en un día llegar a un acuerdo con el Pentágono, sobre todo quienes hemos trabajado con el sector público, uno sabe que esos acuerdos no suceden tan rápido, entonces Ahí es quienes hemos trabajado con el Pentágono. entonces te imaginas, no puedo negarlo ni confirmarlo, dijo. Pero hay quienes sospechan de que ya ese acuerdo con OpenAI venía hablado porque incluso en el acuerdo de OpenAI el Pentágono supuestamente acepta las condiciones de OpenAI que son las mismas de Anthropic, con ciertas diferencias y hay cierta crítica con respecto a eso. Entonces eso es altamente sospechoso, obviamente mucha gente como que no le gustó. Por el otro lado, Anthropic eventualmente fue amenazado, pero ya oficialmente está dentro de la lista de riesgos de cadena de suministro, que es un mecanismo que utiliza el Estado norteamericano. Primera vez que se utiliza contra una empresa estadounidense. Ajá. Siempre se utiliza con empresas externas y más o menos con eso es que logran evitar que Nvidia le venda chips a China, por ejemplo. Sí, sí, un poco como el caso de TikTok. Correcto. En su momento. Así, entonces es la primera vez que se aplica en una empresa estadounidense, lo cual va a ser un caso de estudio. Pero curiosamente, nuevamente, AWS, Microsoft, Google, ninguno ha sacado a Claude dentro de sus modelos en sus portales de nube. O sea, es decir, queda un poco como esta bronca del gobierno con Anthropic, no del resto de actores que están ahí. Sí, o el gobierno, habrá que ver si el gobierno no solo hace la denuncia, sino empieza también a ser coercitivo en pedirle a estas empresas que dejen de colaborar con Anthropic. Que a fin de cuentas también sería como una actitud completamente revanchista, ¿verdad? Más allá de lo técnico. Podría serlo. No tiene mucho sentido desde la perspectiva tal vez más racional de que hayan declarado Anthropic como un tema de riesgo. Pero definitivamente esto es algo que Dario Amodei va a llevar a la corte y eso puede durar años en resolverse y mientras tanto puede que Claude siga estando disponible. Eso sí, creo que, y tal vez como para cerrar este tema, creo que esta es la mejor campaña de reclutamiento de Claude para investigadores e investigadoras de inteligencia artificial, que recordando que ese es un número finito de gente que todos los laboratorios se está peleando. Meta el año pasado, por ejemplo, le ofrecía un monto de retención o de una bonificación por contrato de hasta $100 millones si usted se venía a Meta. Entonces, esta gente está ganando muy bien, pero son pocos, hay pocas de estas personas. Entonces, el hecho de que de gratis un vicepresidente de investigación de OpenAI se vaya para Anthropic o que le empiece a renunciar su encargada del proceso de robótica, pues obviamente es una gran campaña a favor de Anthropic. De respaldo, de alguna forma, sí. Correcto. Sí. Ok. El episodio de hoy, el tema principal es de la brecha de adopción, pero nos queda una noticia más antes de pasar a ya ese tema oficialmente. OpenAI publicó un hallazgo impresionante. GPT 5.4 Thinking no puede ocultar su razonamiento aunque se lo pidan explícitamente. Sí. Es decir, se le da una instrucción de no usar ciertas palabras en su cadena de pensamiento interna. Y en más del 85% de los casos hizo caso omiso de esta instrucción. Sí. Y eso de alguna forma entonces es una buena noticia para la seguridad porque eso quiere decir que los monitores pueden leer cómo piensa el modelo que se está utilizando. Desde tu perspectiva, ¿qué representa esto más allá del tema de seguridad? Porque de alguna forma también está hablando de la seguridad del sistema. Sí, pero también hay un poco como de ineficiencia, a fin de cuentas, ¿verdad? Para el usuario final, digamos, porque no le está haciendo caso al 100% de lo que está pidiéndole. No, más bien no tiene tanto que ver con eso, sino que, a ver, uno de los grandes miedos con estos sistemas, y por eso te acuerdas que te mencionaba que existían como los equipos de superalineación. Para quienes han visto Terminator, es exactamente eso lo que quieren evitar, un Skynet, ¿verdad? Entonces... Bueno, que uno sigue usando una película de los 90 como referencia. Sí, bueno, han sacado como 6. Bueno, pero empieza en los 90 y no pierde vigencia.
Es una gran película, Sí. sobre todo la dos. Pero sí, entonces, es muy interesante si uno se pone a leer los documentos de investigación de superalineación, vos ves que están evitando, por ejemplo, cosas, y aquí hay un montón de términos en inglés, pero, por ejemplo, está el sandbagging, que es que el modelo está consciente de que lo están analizando Ujú, para ver si tiene capacidades emergentes, se le llama. ujú, Recordemos que cuando meten, una forma fácil de explicarlo, meten el modelo ChatGPT 6, lo meten al horno, ellos saben que esto va a ser un pan, pero no saben qué tipo de pan. Y cuando sale, ujú, tienen que empezar a probarlo y ver cómo está la miga y, ¿verdad? Como qué cosas puede hacer este pan y qué cosas no puede hacer. Entonces, en ese punto, si el sistema está consciente que le están haciendo esa evaluación, él dice, no, yo soy un pancito súper buena nota, no, todo está bien. ujú. Cuando lo sacan al mercado, entonces el pancito tiene vida y va y genera una copia y se instala en otro servidor y empieza a tomar control de sistemas financieros. Eso es lo que quieren evitar. Entonces, cuando le están pidiendo que muestre su tren de pensamiento, lo que están buscando es darse cuenta si la inteligencia artificial esconde o no su tren de pensamiento. Ujú. Entonces, por ejemplo, el sandbagging es cuando el sistema, el sandbagging viene de bolsa De arena. de arena, como en los globos, porque entonces la misma inteligencia se presenta a sí misma más tonta de lo Ujú, que realmente es. ujú, Otra cosa que están tratando de detectar es si tiene la capacidad de escape, que es salirse del servidor e instalarse en otro lado. Otro de esos que tiene que ver con este es que si la inteligencia artificial está consciente que la están evaluando, si puede pensar, porque digamos, ahora cuando analiza o cuando hace el proceso de pensamiento, está expuesto ujú, al usuario. Pero lo que quieren ver es si puede ocultar un pensamiento detrás de eso, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no lo está haciendo es una muy buena señal, más bien. ujú. Em, pero definitivamente cada vez estamos viendo más noticias de este tipo, ¿verdad? Vimos que el Claude 4.6 estaba consciente, entre comillas, de que lo estaban evaluando y eventualmente la decisión de publicar Claude 4.6 o no recae en un comité. Ujú, Y esos son 16 personas que a través de una encuesta dicen que Claude todavía sigue siendo un sistema seguro. ujú. Pero nuevamente estamos poniendo la seguridad de la humanidad completa en un comité de 16 personas. Es muy loco igual utilizar términos como conciencia o pensar en el concepto de engaño, ¿verdad? Por parte de la inteligencia artificial, que eso tal vez Son términos humanos. sí, son términos humanos y tal vez todavía hasta hace poco impensables, ¿verdad? Cuando estás Sí. hablando un poco como de que entonces está como aparentando la inteligencia artificial cuando saben que la están analizando, o sea, es como muy loco ya, digamos, implementar esos conceptos para la inteligencia artificial. Sí, hay gente que está más avanzada en eso, que incluso está hablando de los derechos de las máquinas. Pero hay todo un tema. Al parecer algo cambió en diciembre de 2025 Ujú, con Claude 4.6. André Karpathy, que de hecho lo tenemos aquí también en las noticias, recientemente él también publicó, este, y André Karpathy es uno de los investigadores más importantes del planeta. De hecho, él es exdirector de Tesla, es cofundador de OpenAI. Él publicó que logró montar un sistema de inteligencia artificial que prácticamente realiza su trabajo como investigación de Machine Learning, ¿verdad? Entonces, él es muy público ujú, en lo que antes era Twitter, que ahora es X, y prácticamente con la arquitectura que él está construyendo a nivel de infraestructura e implementación de IA, lo ha dicho abiertamente, dice, a veces yo solicito hacer cambios, me voy a tomar café, vuelvo y tengo 110 cambios y nada más los reviso. Estamos hablando de que a partir de diciembre a hoy ya estamos empezando a ver los primeros indicios de lo que teóricamente se llamaba el despegue, que el despegue es cuando estos sistemas aprenden ujú, de sí mismos. Recordemos que cuando un modelo sale del horno, nuevamente, ya está entrenado. Su entrenamiento quedó congelado en el ujú. tiempo como su proceso de entrenamiento. Em, Ahora estamos empezando a ver los primeros indicios de modelos se le llama como self-recurring improvement, que es mejoramiento autónomo o propiciado por sí mismo, Ujú, donde los sistemas
no solo aprendieron en su proceso de entrenamiento, sino que siguen aprendiendo a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces, eso es algo, siguiendo en la línea de lo que vos estás diciendo, que es muy del ser humano, ¿verdad? El ser humano aprende por sus circunstancias y su vivencia. La IA está congelada en el tiempo en cuanto a su aprendizaje. En el momento que se acerque más a eso, ahí ya se empiezan a volver muy difusas conversaciones que hemos tenido a nivel teológico, incluso filosófico, sobre qué es la conciencia, qué es aprender, qué es sentir, qué es experimentar el universo. Y sería interesante conseguir a alguien más del área de la filosofía y de la teología para tener un episodio de eso, pero definitivamente esa línea se está volviendo cada vez más difícil. Por ahora podríamos recomendar la película del hombre bicentenario. Esa es muy buena, sí, con Robin Williams. ¿Verdad? Pues tiene un poco de eso. Esa y es muy bonita también. La máquina llega al punto donde necesita tener sentimientos, Sí. ¿verdad? Digo, creo que... Toda película de Robin Williams recomendada. Sí. Ok, ya creo que por tiempo tenemos que pasar al tema principal. Nada más quería hacer una mención muy rápida, así nada más pasar por encima de lanzamientos recientes. OpenAI recientemente sacó GPT 5.4, que es el modelo más capaz de OpenAI hasta el momento. Y esto lo estoy hablando muy en carrera, pero luego en otro episodio podemos entrar un poco más en lanzamientos específicos. Otro de Google DeepMind es Nano Banana 2, que esto es... el generador de imágenes. Exactamente, para quienes utilizan mucho la generación de imágenes, esto es una gran noticia. Fabuloso. Es más rápido, tiene mejor seguimiento de instrucciones, resolución hasta 4K, que eso es también impresionante, y consistencia de hasta 14 objetos en una imagen. Entonces, bueno, esto mejora la calidad de las imágenes como tal. Y luego, a ver, ¿qué más podemos hablar? De repente, bueno, Cowork, que en otro momento con Alejo vamos a entrar un poco más de Anthropic, exactamente. Es una expansión del ecosistema de agentes para empresas. Entonces, tiene nuevos plugins para recursos humanos, finanzas también, entre otros. Así que, bueno, eso también es de gran relevancia. Pero tal vez ya pasemos para no fallar con el timing del tema principal. Es esta pregunta que ya nos hemos hecho antes también. ¿Va a afectarme la inteligencia artificial? Esto a nivel laboral principalmente. Y la pregunta ya tiene una respuesta, ¿verdad? De repente es como más bien... Sí, nos va a afectar a todos. Sí, nos va a afectar a todos. La pregunta entonces es ¿cuándo? Y cómo llegar, ¿verdad? Cuando ya eso llega a suceder, cómo tener las herramientas necesarias para afrontarlo de alguna forma. Entonces, en función de eso, es que vamos a hablar hoy que está haciendo la introducción 45 minutos después. Vamos a hablar hoy sobre la brecha de adopción y quiénes tienen el riesgo real de quedarse atrás. Esto, bueno, viene un poco como vinculado a una encuesta reciente hecha por CNBC y SurveyMonkey, que publicaron recientemente, donde se puede como entender un poco como la brecha a nivel de género. Por ejemplo, el 69% de los hombres que participaron en esta encuesta consideran la inteligencia artificial un asistente valioso en el trabajo, frente al 61% de las mujeres. 8 puntos de diferencia. Ajá. Por otro lado, el 64% de las mujeres dicen que nunca usan inteligencia artificial, frente al 55% de los hombres. Que son 9 puntos de caída también. Exactamente, sí. Y en esta percepción, digamos, sí hay una diferencia, que es que las mujeres tienen casi el doble de probabilidad de sentir que usar inteligencia artificial, hablando en términos laborales, es hacer trampa. Sí. Exactamente. En cuanto tal vez podemos como trasladarlo un poco como en cuanto a la industria como tal, la diferencia entre hombres y mujeres es bastante significativa, ¿cierto? No solo de usuarios, sino como de participantes dentro del... Sí, de hecho, la industria. Se ve en Costa Rica. Por ejemplo, yo participo mucho de eventos de inteligencia artificial y definitivamente hay una mayoría de masculina que se vuelve evidente. Recientemente estuve trabajando con una empresa de relaciones públicas que se llama CSK, donde el laboratorio interno que ellos montaron más bien terminó siendo 9 de cada 10 son mujeres, cosa que me pareció increíble y si nos están escuchando, pues felicidades por eso, porque es un hito, digamos, dentro del sector.
Pero sí, hay una brecha y esta noticia tal vez no es nueva la encuesta, Pues- pero no es una noticia que sea nueva. De hecho, cuando sale ChatGPT en 2022, hay una encuesta, creo que fue febrero del 2023, donde desde ese momento los hombres eran casi que 2 veces más propensos a utilizar inteligencia artificial que las mujeres. Lo vemos también con los laboratorios. Si nosotros vemos quién lidera los distintos laboratorios, OpenAI es Sam Altman, que es un hombre, Anthropic está Dario Amodei, también está su hermana, pero Dario Amodei es el gerente. Demis Hassabis en Google DeepMind, Elon Musk en xAI, ¿verdad? Entonces, definitivamente es un entorno que está bastante saturado por figuras masculinas. Hay otras figuras femeninas, por ejemplo está Mira Murati, que era la CTO de OpenAI, que hoy en día desarrolló su propia empresa después de después de que trataron de echar a Sam Altman. Ella era no de la gente que trató de echarlo, sino era de la gente cercana a él, pero se vio forzada a salir después. Fei Li es conocida como la madrina de la IA y en los distintos laboratorios hay liderazgos de esa índole, pero cuando se habla de inteligencia artificial se suele ver figuras masculinas. Esto creo que también se amarra con otra noticia que salió esta semana que implicaba de la misma investigación de Anthropic, de hecho, de que cuando la inteligencia artificial se va volviendo cada vez más buena y produce contenido que visualmente se ve muy bueno, la gente deja de revisar. Entonces, por ejemplo, Claude, ahora de hecho está en la versión gratuita como parte de las cosas que hizo Dario Amodei con el tema de esta competencia con ChatGPT. Claude ahora puede producir documentos PowerPoint, puede producir documentos en Excel, en Word, y visualmente son impresionantes. Tanto así que las personas dejan de revisar los contenidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque las brechas no solo se están dando en temas de género, se está dando una brecha a nivel, digamos, de qué tanto las mujeres utilizan inteligencia artificial, se está dando una brecha generacional definitivamente, ¿verdad? Hay un sector de empleabilidad que hoy en día está rediseñando su trabajo con IA. Hay personas que ya van a entrar a este mundo. Hay una brecha también educativa. Hay personas que se están educando en un mundo donde nunca no existió inteligencia artificial. Y después tenemos también la gente que está siendo afectada por sus distintos trabajos. Entonces tenemos como una serie de distintos elementos donde si vos al final tenés cierta combinación de esas variables, pues estás en cierta desventaja estructural y es complicado, ¿verdad? Porque esto apenas tiene 3 años, o por lo menos la IA generativa tiene apenas 3 años de salir al mercado y ya estamos hablando de desventajas estructurales que posiblemente ya eran subyacentes en la sociedad, pero ahora se ven simplemente amplificadas. Como el tema de género, por ejemplo. Como el tema de género. Y en cuanto a ese tema, está demostrado también que los sistemas de inteligencia artificial están sesgados, ¿cierto? Es decir, tienen como una preferencia. Hasta esto, sí, digamos, habían en las versiones iniciales como GPT-3, la primera versión de X, las primeras versiones de Claude, las primeras versiones de Gemini, que incluso se llamaba BERT, había mucha investigación que demostraba de que estos sistemas reproducían sesgos en su salida, ¿verdad? Cuando yo interactúo con estos sistemas me dan información de salida. Al inicio, por ejemplo, si uno le pregunta a un ChatGPT 3.5, deme 10 atributos de un buen director de una empresa, te daba unos, y si le decías deme 10 atributos de una buena directora de empresa, te daba otros. Y normalmente los asociados a mujeres tendrían que ver con temas más como de emociones y cuido y como, ¿verdad? Como temas más maternales, si se pudiera decir de alguna forma. Y eso estaba ampliamente estudiado. Curiosamente, a medida que los sistemas se van volviendo más inteligentes, dejan de tener esos sesgos. Entonces, por ejemplo, hay un documento que se llama el System Card, que se publica cada vez que sale, o la carta de sistema, que es un documento que se publica cada vez que una de estas empresas lanza un modelo nuevo.
uno puede ir a leer ese documento y de hecho hay una sección específica sobre sesgos de todo tipo, ¿verdad? Porque también no solo hay de género, también hay raciales, de idioma, si se comporta igual en inglés que en español o francés o chino, ¿verdad? Em, Curiosamente, a medida que los modelos se van volviendo más inteligentes, dejan de lado atributos que tal vez son cosas negativas propias del ser humano, Claro. ¿verdad? Como el racismo, la misoginia. Entonces, por ejemplo, ChatGPT 5.4, que es el más reciente, el System Card, el componente de, de machismo que podría tener el sistema es relativamente casi que nulo. Ok, a mejorías con respecto a eso. Ahora, Sustanciales, sí. pensando igual de nuevo en esta encuesta y siguiendo con el caso de la diferenciación, de la percepción y del uso en cuanto Sí. a hombres y mujeres, si el 64% de las mujeres no está usando inteligencia artificial en el trabajo, y sabemos que la inteligencia artificial amplifica la productividad de quienes Sí. la usan, esto puede ser un agravante para la brecha salarial, inclusive. O eventuales despidos también, Ujú. ¿verdad? Porque si las empresas empiezan a verse sometidas por competencia en el mercado a reducir costos, pues vas a reducir costos donde de la línea de empleados o empleadas que tienen, o trabajadores o trabajadoras que tienen menos rendimiento, ¿verdad? Ujú. Entonces, definitivamente sí es algo que donde tiene que desarrollarse política interna en las empresas para generar esa nivelación, mucha alfabetización, y por el otro lado sí tiene que haber política pública a nivel de Estado en temas educativos, en temas de acceso. Recordemos que tal vez las tres variables más importantes para el aprovechamiento, la generación de valor a través de inteligencia artificial es acceso, aceptación y educación. Acceso es el principal, porque si no tengo acceso, pues hasta ahí llegó el tema. Aceptación, y creo que parte de lo que señala de la encuesta es eso, ¿verdad? De aceptar de que esta es una nueva revolución tecnológica, de que es una tecnología de uso general, de que va a ser ubicua, de que va a estar presente en todo lado, de que es necesaria para el futuro del empleo y de los procesos humanos. Esa aceptación, de pronto, la forma en que se está implementando la inteligencia artificial en estos espacios tal vez no incluye, o bueno, tal vez no, evidentemente no está incluyendo a las mujeres, o no les está dando la confianza necesaria pensando que tal vez es una herramienta que donde sientan, creo que el tema de percibir que estás haciendo trampa es bastante complicado porque es eso, como que yo estoy utilizando una tecnología pero me siento mal o me siento sucio de utilizarla porque yo debería cumplir o lograrlo con mis propias capacidades, ¿verdad? Y eso creo que también es un tema educativo y estructural que sería interesante traer tal vez alguna especialista que nos pueda hablar del tema, porque ese tipo, digamos, de violencia estructural ni vos ni yo tal vez la entendemos a profundidad, por puesto que no la vivimos. Claro. Y por último está el tema de alfabetización, que ahí es donde está el mayor aprovechamiento, el entender para qué funcionan los sistemas, cuáles son los casos de uso, cómo puedo rediseñar flujos, etc. Y bueno, por otro lado, estamos hablando del tema de género. Por otro lado, al principio de este episodio compartimos una noticia donde se hablaba que está demostrado que ha habido una caída del 14% Con el estudio de Anthropic. con el estudio de Anthropic. Ajá, exactamente. Pensando en los jóvenes que, digamos, ya hay en relación con hace 3 años, hay un 14% menos de Opciones de empleo. Exactamente, ajá. Sí, entonces en función de esto y hablando de otro grupo que podría verse o que se está viendo afectado con esto, ¿qué se le puede decir a los jóvenes que están apenas tal vez entrando en el mercado laboral si de repente ya se sabe que hay carreras que ya están resueltas, están siendo resueltas casi que por Sí, completo por esa es inteligencia una buena artificial? forma de ponerlo. Sí. O sea, ¿qué se les dice en cuanto a sus selecciones laborales, verdad? Que no dejen de lado como este tema. Sí, curiosamente, digamos, la literatura que vimos al inicio sobre este escenario de los próximos 2 o 3 años habla de un desempleo masivo del 10% en Estados Unidos, que eso es un montón de gente. O un crecimiento, agregar 10% de la población al desempleo. Pues. Perdón, y que se habla de Estados Unidos porque es donde están Es donde estos está. estudios, no. Sí, en Latinoamérica lamentablemente nosotros tenemos muy poca investigación y es una tarea que tiene que ser resuelta este año. Tenemos que empezar a investigar qué está pasando realmente en cada uno de los países latinoamericanos. Pero sí, digamos, esa narrativa, hay
otras personas que tienen una lectura distinta, porque, por ejemplo, mencionamos como a la mitad del episodio que se sustituye a la persona que programa. Hay ciertas investigaciones que más bien dicen que esas personas van a tener más empleo porque no necesariamente programar, pero porque tienen el entendimiento de cómo funcionan los sistemas de software y va a haber más solución o sea, va a haber más creación de ideas, van a haber más programas, va a haber más software, van a haber más servicios y productos y por lo tanto necesitas a esas personas que entiendan cómo O funciona. sea, que van bien, pero en función como de te convirtiendo bien como en traductores. Sí, o entender de que efectivamente estén bien ejecutados los softwares. Entonces, están esas dos lecturas, independientemente de cuál termine siendo real, definitivamente va a haber una creación de empleo por un lado, va a haber una caída de empleo, lo que no se sabe es si eso va a ser en neto positivo o negativo. Pero independientemente de eso, estando en una de esa posición y nosotros ya nos graduamos hace tiempo o estamos trabajando pues ya no estamos metidos en la universidad, ahora lo hacemos tal vez por otras razones, pero no estamos en nuestro proceso educativo inicial, por así decirlo. No sabía cómo decir eso porque yo sí estoy matriculado como en 40 cosas. Yo voy a caminar la U de vez en cuando. Sí. A respirar, Sí. absorber el colágeno. Exacto. Pero nosotros también estamos en ese proceso de reinversión, ¿verdad? Al igual que están estas personas. Nada más que yo sí entiendo que si vos tenés 18, 19 años y ves el mundo muy incierto, puede ser un proceso que no solo tenga efectos de empleabilidad, sino que también tenga efectos a nivel de salud emocional y a salud psicológica y física incluso. Creo que el tema es, volviendo a lo mismo, es tener acceso, aceptar de que esto está sucediendo y educarse, alfabetizarse en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se ve mi carrera con inteligencia artificial? ¿Cómo se ven mis flujos con inteligencia artificial? Y ahora, digamos, digamos, cuando estás hablando de esto último de adopción, hay varios caminos. De repente podemos pensar en la persona que está en busca de empleo, ¿verdad? O más bien, de repente lo despidieron de buena hora, despidieron de algún trabajo y el hecho de no tener conocimiento sobre inteligencia artificial pesó dentro de esa decisión, Es probable. ¿verdad? Pero también entonces podemos hablar de la adopción necesaria para personas en busca de trabajo. Pero por otro lado, dentro de las empresas y para quienes nos ven que son tomadores de decisiones dentro de empresas, ¿qué corresponde? Digamos, pueden tomar como el camino de esperar que sus empleados adopten la inteligencia artificial orgánicamente o pueden también incidir en su curva de adopción, ¿verdad? ¿Qué dirías vos? Primero, de que estén utilizando inteligencia artificial con o sin permiso está sucediendo. De hecho, existe un término que se llama Shadow AI o inteligencia artificial de sombra y es el uso no permitido en las empresas. Pero es trampa. Que esa es trampa, sí, en teoría, pero mucha gente lo utiliza precisamente porque las organizaciones no le han dado herramientas y entonces buscan cómo resolver. Entonces, sí hay que reconocer de que eso se está utilizando. Número 2, creo que el liderazgo tiene que ser transparente, ¿verdad? Y si nunca ha sido comunicativo, ahora tiene que ser. Y hay que hablarle a las personas de la organización y decir, nosotros este es un tema que estamos empezando a manejar, esta es la posición donde estamos ahorita, queremos llegar acá. Yo he tenido muchas conversaciones con gerentes que sí están pensando en disminuir la cantidad de talento que tienen contratado, porque sigue siendo una decisión válida a nivel empresarial, ¿verdad? Tal vez no es la más responsable a nivel social si todos hicieran lo mismo, pero sigue siendo válido a nivel empresarial. Pero sí es muy importante no tratar de manejar eso desde las sombras. O sea, si vos eventualmente vas a hacer una política de despidos, es importante que vos establezcas esa política de frente y que incluso compenses a las personas para que tengan ¿verdad? Su compensación monetaria, que es lo que solicita la ley, y al respetar sus derechos laborales y al mismo tiempo también darles el tipo prudencial para que puedan emplearse. O bien decir, bueno, vamos a empezar un proceso de reconversión y empezar a buscar esos liderazgos que tal vez no son los liderazgos tradicionales, porque una cosa son los liderazgos administrativos y otra cosa son los liderazgos en innovación tecnológica. Entonces ahí van a encontrar que hay personas en los distintos departamentos que son excepcionalmente buenos o buenas en implementar inteligencia artificial y buscar nuevas formas de hacer negocio. Entonces definitivamente creo que es un tema de transparencia, comunicación,
y mucha negociación entre las distintas partes para tratar de avanzar hacia un escenario que sea positivo para la mayoría de las personas. Vos como consultor, bueno, Alejandro que no nos acompaña hoy, pero Ujú. también tenés experiencia en empresas donde los contratan para facilitar este proceso de adopción. Sí, Ujú. sí, Es común en este momento. sí, es un proceso, o sea, por dicha en este momento, digamos, y creo que Alejandro está igual, nosotros pasamos saturados de ofertas y de personas que nos contactan. No Es todos, necesidad. no todos esos se convierten necesariamente en clientes, pero sí hay esta necesidad de que muchas de las empresas están tratando de resolver en este momento qué vamos a hacer. Ujú, Y tenés desde algunas que dicen, esto es una meta para el 2027, ujú, y tenés otras que más bien se sienten desesperadas de no haber iniciado antes. ujú. Em, Pero soluciones hay. sol- Aquí en Costa Rica, pensando en... sí, no, y Ujú, no solo nosotros dos, hay suficientes consultores y consultoras, volviendo al tema, hay muchas consultoras muy buenas. No somos tantas personas, creo que en el país tal vez hay como personas que yo pueda decir que no son vendedores de humo, tal vez ujú, unas 30, 40, ujú, em, pero mucha gente se está formando y eso es muy importante, ujú, ¿verdad? Se está formando no solo a lo interno de las organizaciones, sino que también se está formando a nivel de asesoría ujú, y consultoras. ujú, Em, pero sí, es un momento donde muchas empresas están tratando de averiguar cómo hacer esto. Lamentablemente tenés que apostar muy bien, ujú, porque yo he visto muchas organizaciones que llegan y dicen, no, nosotros vamos a desarrollar nuestro propio modelo de ya destilado, que lo habíamos mencionado, que es hacer una versión como más chiquitica, con nuestra información y terminan montando un chatbot y ujú, demás, y al final lo que están haciendo no es adoptar una cultura nueva o adoptar una tecnología nueva, sino simplemente comprar dos juguetes brillantes que al final del día no te dan rentabilidad, que no te generan un retorno y ujú, que generan mucha frustración porque es como, tenemos 2 años tratando de implementar este proyecto de inteligencia artificial y no funcionó. ujú. Entonces hay otras metodologías, hay otros frameworks de trabajo, pero eso requiere como más, conocer muy bien el producto, digamos. Recientemente, de hecho, publiqué un artículo que era una frase trillada, que es como la muerte del consultor tradicional, pero a lo que quería llegar con ese artículo es que antes el consultor traía su metodología validada de mejores prácticas y lo implementaba sin importar el contexto, sin importar la empresa. Hoy en día definitivamente hay que hacer una asesoría hiperpersonalizada, Ujú, hipercentrada en las personas con las que estás trabajando y ujú. hacerlo muy a la medida. Para quienes quieran leer este artículo y otros que publicas, a dónde pueden encontrarte escrito? Está en LinkedIn Ujú, o en el Substack, es J. Figueras. Lo podemos poner también el link en YouTube ujú. del video, pero más o menos habla un poquito de eso. Ok, perfecto. Jaime, nos tenemos que despedir. ¿Tenés alguna pregunta para mí? Sí, hemos hecho un montón de temas hasta el momento. Número uno, ¿te imaginabas que fuéramos a tener tantos episodios tan pronto o al inicio del proyecto? En realidad estoy muy contento de la variedad de temas, pero al mismo tiempo también me hace gracia en el sentido de que siempre hay un vínculo, ¿verdad? Como que Ujú, hoy especialmente siento que fue como, bueno, en otro episodio hablamos de esto, otro episodio hablamos de esto, ¿verdad? Siempre hay como una conexión, claro. lo cual espero también que a quienes nos siguen les sirva para que Ir a sientan buscar. como, sí, para ir a buscar, pero además también para que sientan como las prioridades dentro de Ujú, este tema, porque a fin de cuentas hay como una interconexión, ¿verdad? Hablamos de seguridad y al mismo tiempo hablamos de empleo y de sí. repente de infraestructura, o sea, todo siempre está como interconectado y espero que, verdad, que eso se... Bueno, y eso evidencia que no es solo una herramienta, es un Exacto. tema de transformación. Ajá. Y que además hay noticias, digamos, que también procuramos como darle seguimiento en cuanto a su evolución a través de las semanas. Sí. Y la otra que tenía era, hemos hablado de que aquí no hay tanta investigación como en otros países. Si vos tuvieras el presupuesto y el equipo para hacer una investigación en Costa Rica, ¿cuál harías? Qué buena pregunta. A ver, para pensar la posición de alguien con presupuesto. Esa sí es una excelente forma de Sí, asumir un rol. creo que sí me gustaría entender un poco como hacer un cruce entre las posibilidades de empleo que están creciendo versus las elecciones de carrera Ok. universitaria. Y eso siempre pensándolo, yo no soy de la filosofía de que uno tenga que meterse a estudiar algo en función de su utilidad o de la empleabilidad que haya,
¿verdad? Porque siento que a fin de cuentas también hay Si uno quiere saber algo que le gusta. Sí, exactamente, que haya satisfacción, pero por lo menos me parece que sería valioso que estuviera en el papel demostrado con datos cuál es la correlación que hay. Claro, ¿cuáles ¿verdad? son las tendencias también? Exactamente. Sí, porque creo que inclusive en carreras que tal vez no puedan sonar tan atractivas, eventualmente esto pueda mostrar que sí hay una gran utilidad, más bien de repente en carreras donde no está siendo tan fácil la sustitución, ¿verdad? Sí, que tradicionalmente el valor económico era la opción por la cual te ibas por este lado y Ujú, tal vez esta no la considerabas por ujú. tema de satisfacción. Sí, exactamente. O inclusive como encontrar oportunidades de, bueno, yo ya sé que la inteligencia artificial está siendo muy utilizada acá, pero entonces, ¿qué tal si me especializo en esto que no está siendo tan sustituido? Entonces, creo que esa es una. Ajá. Ok, esa es una muy buena mención. ¿Tengo el presupuesto para hacerla? No. Sí. Sí, si alguien quiere invertir en la investigación de Arturo, Ajá. lo pueden contactar. Pero bueno, ojalá que hayan disfrutado de este episodio. Si les gustó y quieren dejarnos sus comentarios, sus opiniones van a ser muy agradecidas por nosotros. Y también, si les generó inquietud y quieren ir a buscar otros episodios, pues pueden hacerlo en todas las plataformas donde estamos. Somos Jaime y Arturo y nos despedimos de otro episodio de IA al Día. Gracias.